Veamos este problema. Nos dicen un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,250 kilogramos de agua a 75 grados Celsius. O sea, ¿qué significa eso? Que nos están dando la temperatura inicial del agua. Y nos preguntan cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados Celsius deben ponerse en el agua para que la temperatura de equilibrio del sistema sea de 30 grados Celsius. Entonces nos están preguntando cuánta masa de hielo hay que agregar al agua, ese hielo inicialmente a menos 20 grados Celsius, para que tengamos una temperatura final de 30 grados Celsius. Entonces, para eso tenemos que analizar la cantidad de calor. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua solamente va a cambiar su temperatura de 75 grados Celsius a 30 grados Celsius. En cambio, el hielo va a cambiar su temperatura, pero también va a tener un cambio de fase. Entonces, vamos primero comenzando con el análisis para el agua. Entonces voy a decir para el agua, ¿qué tengo para el agua? Dije, el agua solamente va a cambiar su temperatura. Entonces, sabemos que la cantidad de calor para el cambio de temperatura de cierta masa, eso es la masa por el calor específico de la sustancia y por el cambio de temperatura. Entonces voy a llamar a este Q un Q, digamos, para el agua. Esto va a ser la masa del agua, el calor específico del agua y el cambio de temperatura, ¿no?, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la cantidad de calor, digamos, para el agua, es la masa del agua, que es 0,250 kilogramos, por el calor específico del agua, que es 4190 Joule kilogramo Kelvin, y por el cambio de temperatura final menos temperatura inicial. Como dicen que el sistema va a llegar a una temperatura de 30 grados Celsius, quiere decir que esta es la temperatura final menos la temperatura inicial del agua. O sea, 30 menos 75 grados Celsius. Efectuando el cálculo, tenemos que el calor para el agua, eso es menos 47.137.5 joules. ¿Qué significa? Que este posea negativo, quiere decir que el agua va a ceder calor. Claro, si inicialmente está a 75 grados Celsius y al final va a tener 30 grados Celsius, significa que está cediendo calor. Veamos ahora para el hielo. En el caso del hielo, acá se va a presentar tres cantidades de calor. Una cantidad de calor cuando va a cambiar su temperatura de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Una cantidad de calor, como nos dice que va a quedar todo en 30 grados Celsius, ¿qué va a pasar con el hielo? Va a cambiar de fase. Entonces también va a haber ahí una cantidad de calor para el cambio de fase. Eso ocurre, digamos, ahí a los 0 grados Celsius, y una cantidad de calor de 0 grados Celsius a 30 grados Celsius, o sea, para ese cambio de temperatura cuando llegue a la temperatura final. O sea, decía, para el hielo voy a tener ahí un Q para el cambio de temperatura, repito, de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius. Entonces va a ser la masa del hielo por el calor específico del hielo y por el cambio de temperatura de menos 20 a 0 grados Celsius. O sea,
la masa del hielo, que es nuestra incógnita, por el calor específico del hielo, eso es 2100 Joule kilogramo Kelvin, y por este cambio de temperatura, 0 menos 20 grados Celsius. Entonces, efectuando allí la multiplicación, 20 por 2100, nos queda que eso es 42.000 mH. Esa cantidad de calor en términos de la masa del hielo, que es lo que se está buscando, repito. Hay también entonces una cantidad de calor que lo voy a llamar QH' para el cambio de fase. Como va a pasar hasta 30 grados Celsius, significa que hay ahí un cambio de fase. Entonces, eso va a ser la masa del hielo por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión para el agua es de 334 por 10 al cubo Joule sobre kilogramo. Entonces, acá tenemos que, si reemplazo el valor del calor latente de fusión, entonces, acomodando la expresión, tengo que este segundo calor para el hielo me va a quedar 334 por 10 al cubo mH. Finalmente, el otro calor del hielo, lo voy a llamar Q segunda, va a ser cuando cambie su temperatura de 0 grados Celsius a 30 grados Celsius, que es la temperatura final. Entonces, usamos la cantidad de calor para el cambio de temperatura. Es decir, la masa del hielo por el calor específico, pero ahora esto no va a ser el calor específico del hielo, porque ahora estamos de 0 a 30, ahí ya no es hielo, es agua. Entonces, por el calor específico del agua y por el cambio de temperatura. Reemplazando los valores, entonces masa del hielo por el calor específico del agua, que es 4190, y por delta de T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, 30 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Entonces, efectuando el cálculo, nos queda que Q segunda para el hielo, eso es 125.700 mH. Hemos determinado los respectivos Qs tanto para el agua como para el hielo. Entonces ahora vamos a usar la ecuación de conservación de la energía, es decir, la suma de estos 4 Qs, de estos 4 calores, nos debe dar igual a 0. Entonces, como ya tenemos los calores tanto para el agua como para el hielo, vamos a reemplazar en la ecuación calor del agua más calor del hielo más este otro calor del hielo y más también este calor del hielo que tenemos acá. Toda esa suma debe ser igual a 0. Reemplazando los valores, esto es menos 47.137.5 más 42.000 mH más 334 por 10 al cubo mH y más 125.700 mH. Y toda esa suma
debe ser 0. Este término lo podemos pasar al lado derecho. Podemos sumar acá todos los términos que contienen MH y finalmente nos quedará despejar cuánto es la masa del hielo. Entonces, efectuando la suma de estos tres términos y pasando este término al lado derecho, nos va a quedar entonces 500 o 1700 MH es igual a 47.137.5. Ahora este término va a venir acá a dividir y nos queda como resultado que la masa del hielo que hay que agregarse es de 0,0940 kilogramos. O si ustedes desean, podemos expresarlo en gramos. Es decir, se requiere que debe haber 94 gramos de hielo para que todo el sistema nos quede a una temperatura de 30 grados Celsius. Bien, entonces, cualquiera de las dos puede ser la respuesta. Observen que acá cuando hago los cálculos no pongo allí las unidades, dado que acá todas las unidades que tengo de datos están en el mismo sistema. Entonces, si los datos están todos en el mismo sistema, simplemente trabajamos de forma numérica y al final ya colocamos la unidad respectiva. Si hay una unidad que está en algún sistema diferente al de las demás, entonces habría que hacer la conversión de esa unidad para que todas estén, repito, para que todas estén en el mismo sistema. Bien, hemos concluido con el problema.